Vamos a ver ahora un uso de punteros utilizando un cast o conversión de tipos. Entonces, en el ejemplo que vemos ahí tenemos declarado un array de caracteres. Un array de caracteres, recordemos, es en C un puntero constante a una zona de memoria, a donde sea que esté declarado. Si este está declarado en la pila, pues a la pila. A continuación declaramos un puntero entero, IP, y lo que es interesante es asignamos a IP la dirección de memoria de CP y como tenemos que saltarnos el sistema de tipos de C, hacemos un cast. Es decir, cogemos la dirección a la que apunta CP, la vemos como un puntero entero y lo metemos en IP. Y a continuación, en el contenido de IP metemos 28. ¿Qué significa esto? Dependiendo del tamaño de un entero en esta arquitectura, size of int, al principio del array va a haber un entero como si hubiésemos declarado CP como un puntero a entero. Nos estamos saltando los tipos de C y metiendo un 28 en los primeros n bytes de C. En ocasiones podemos querer declarar un puntero a cualquier cosa, es decir, un puntero que contenga una dirección de memoria, sobre el cual no se va a poder hacer aritmética de punteros, por supuesto, porque no sabe el tamaño de lo que apunta, pero que se puede convertir a cualquier otro tipo de punteros. Es una forma de guardar una dirección de memoria. Este tipo de datos en C se declara como void pointer. Void asterisco z punto y coma, por ejemplo, como podemos ver, es la declaración de un puntero a cualquier cosa en C. En este caso, este puntero se va a llamar z. El hecho de que un void pointer se pueda asignar a cualquier puntero sin hacer un casting, con lo cual es extremadamente cómodo, lo utiliza la función malloc. Malloc sirve para reservar memoria en C. Entonces, si nos fijamos, malloc devuelve un void pointer. Malloc recibe el tamaño de la memoria que queremos en crudo y devuelve un void pointer. Este void pointer lo puedo asignar a cualquier tipo de puntero en C. Char pointer, int pointer, lo que sea. En el ejemplo lo asigno a un puntero entero, reservo espacio para 10 enteros, ¿vale? Porque es 10 por size of int, es el tamaño que ocuparían 10 enteros. A continuación, en el cuarto entero, porque es 0, 1, 2, 3, en el cuarto entero meto el número 8 y finalmente libero la memoria. Fijaros que a pesar de ser un puntero, puedo utilizar la sintaxis para arrays porque no es más que azúcar sintáctico sobre z más 3 y luego de eso obtener el contenido. La memoria se libera con free. Free devuelve la memoria que ha reservado malloc al sistema. A free hay que pasarle un puntero que haya devuelto malloc, una dirección de memoria que haya devuelto malloc, y se le puede pasar también null. Si le pasamos null a free, sencillamente no hace nada. Hay dos funciones de librería que utilizan void pointers que se utilizan mucho también. La primera es memset. Memset recibe tres parámetros. El primero es un puntero a void. El segundo es un entero del que en realidad solo se va a usar un byte, solo se va a usar el primer byte, vamos, el byte menos significativo. Y lo tercero es una longitud, un número de bytes. Lo que va a hacer memset va a ser poner len, o sea, el tercer argumento, bytes del puntero, de la dirección a la que apunta el puntero, al valor del carácter del byte del segundo argumento. Memset se utiliza sobre todo para poner a cero regiones de memoria. La otra función que se utiliza mucho también es memmove, que se utiliza para copiar memoria en crudo. Memmove recibe dos punteros, destino y origen, y una longitud, y lo que hace es copiar longitud bytes del origen en el destino. Aquí tenemos un ejemplo típico de uso de memset y de memmove. Tengo declarado un record, una struct que se llama point, que tiene x e y,
y tengo declaradas dos variables p y q de ese tipo de datos. Entonces, lo primero que quiero hacer es poner p a 0, para eso hago memset de la dirección de p, es decir, el puntero que le voy a pasar va a ser la dirección de p. Quiero que me lo ponga a 0, con lo cual el valor que va a ir repitiendo en todos los bytes va a ser 0, y el tamaño va a ser el tamaño de la variable p. A continuación pongo el campo x de p a 5 y copio p a q. Para copiar p a q, a memMove le doy de dirección destino la dirección de q, de dirección origen la dirección de p, y de tamaño el tamaño de p, que en realidad es el tamaño de un point. Como los dos son points, va a copiar entero uno de los records en el otro. Finalmente vamos a ver cómo se declara un puntero a función en C. Lo primero de todo es saber que el nombre de cualquier función, en el ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, sort o myCMP, es un puntero constante a esa función. Es decir, es un puntero a la dirección donde comienza el código, el texto de esa función. Para declarar un puntero en C, típicamente, como es un poco engorroso, se hace directamente en una sola sentencia con un typedef. Arriba, en este ejemplo, podemos ver una declaración de un puntero a función en C. Entonces, en esta declaración vemos que hay un typedef. A continuación está lo que sería una función en C, una cabecera de una función en C, con la peculiaridad de que el nombre de la función está precedido por un asterisco y entre paréntesis. Esto significa que a partir de ahora el nombre, en este caso CMPF, es el nombre de un tipo de datos de puntero a función en C, en el ejemplo que recibe dos enteros y devuelve un entero. Entonces, por ejemplo, podemos declarar una función, en el ejemplo sort, que recibe como tercer parámetro un puntero a función. Fijaros que el tercer parámetro se llama CMPF, que es el tipo de datos del puntero a función este que recibe dos enteros y devuelve un entero, y el argumento se llama CMP. Y desde dentro, pues sencillamente podemos llamar a la función como si fuese una función normal. Para pasar la función a sort, en la llamada sort, lo único que tenemos que hacer es pasar el nombre de una función que exista y que tenga de tipo, pues eso, que reciba dos enteros y devuelva un entero.